Grabación pendiente. ¿Por qué se grabación pendiente una vez? ¿Y ahora será que se graba o no se graba? Ya, aquí sí. Ha empezado a grabar. Listo, listo, listo. Ahí pueden ver la presentación. Sí, Vean, entonces, bienvenidas al curso para dos estudiantes. Se llama Farmacología sin carreta. Así le puse yo. Hoy vamos a ver antihipertensivos y diuréticos. El ponente es el casi doctor Franz Fasuri. Si pueden ver el índice acá, me confirman cualquier cosa, ¿vale? Sí, doctor. Bueno, entonces para que nos organicemos, primero les organicé en 9 partes. Primero, fisiología súper básica para entender esa vaina. Después, tipos antihipertensivos. Ahí les nombro todos los mecanismos de acción, cómo funcionan, súper conciso. El cuarto es indicaciones y contraindicaciones, cuando usamos cada uno. El manejo de antihipertensivos para la hipertensión arterial crónica, porque después vemos hipertensión aguda, que son las crisis hipertensivas. Después, insuficiencia cardíaca crónica, insuficiencia cardíaca aguda y las dosis. Las dosis, vale, me dijiste que sí quería saberlas, ¿cierto? Aunque pues eso, la verdad es que no lo veo tan necesario. Vamos a organizarnos como que yo les mando ahí unas tablitas con las dosis, súper organizado. Pero pues un profe mío siempre me decía y me metía en la cabeza eso, que a mí no me gusta memorizarme dosis porque mi profe decía, el que se memoriza las dosis es el de la farmacia. Ustedes como médicos les interesa conocer la fisiología, mecanismos de acción, indicaciones, efectos adversos, entre otros, ¿sí me entienden? Pero pues ahí les mando unas tablas al final para que hagamos unos casos y entendamos esto. Bueno, doc. Muchachas, la fisiología, entonces les pregunto, ¿se acuerdan qué es precarga y poscarga? Más o menos. no sé, no respondo y eso enseñó el doctor Pedrosa, pero Verás. Eso es súper fácil, mira. Entonces, lo primero, o sea, la verdad es que eso sí es necesario para comprender, ya van a ver que es necesario. Pucha, me está llamando mi papá, discúlpame. Chao. Listo, qué para la interrupción, disculpen. Para quería que lo acompañe, pero pues ya no puede. Entonces, la primera parte fue la fisiología cardiovascular. Después le muestro la fisiología del sistema de renin, angiotensina, aldosterona, después de la nefrona, y después ya vemos todo eso. Pero para empezar por la fisiología cardiovascular, lo primero, nosotros tenemos que saber el conceptos como del gasto cardíaco, que son 5 litros por minuto, sobre la frecuencia cardíaca, que ya sabemos es cuántos latidos da el corazón en un minuto, por cada minuto, en volumen sistólico, aquí está lo que es BS, y la resistencia vascular periférica. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la resistencia vascular periférica determina el radio de la arteria, el grosor, el volumen, pues el retorno venoso. Ahí viene la ley de Frank-Starling, por ejemplo, que dice que a mayor retorno venoso, mayor precarga, ¿sí? Hay mayor, el corazón va a recibir más sangre, va a bombear más. Va a llegar por acá más sangre de las venas y aquí se va a expulsar más sangre. Esa es la ley de Frank-Starling. La ley de Laplace, la verdad, eso no nos interesa ahorita, ni me acuerdo, no les voy a mentir. Pero verán, si miran esta botella de acá, Sí, señor. listo, entonces, si nosotros vemos que esa es una botella volteada, ¿sí? No, está hacia abajo. Todo lo de aquí arriba, digamos que es pre, y todo lo de aquí abajo es post, ¿sí? Entonces, si todo lo de aquí es pre, aquí hay volumen, es decir, hay líquido, entonces esa es la precarga. La precarga es como decir el volumen telediastólico, es todo lo que se acumula de sangre aquí dentro del ventrículo en la diástole. Esa es la precarga, ¿sí? La precarga entonces es el volumen telediastólico, es volumen. Y la poscarga es la tensión parietal, es una resistencia. Entonces todo lo de aquí arriba, antes de la tapa, sería volumen. Todo lo que hay después de la tapa sería una resistencia ejercida por la tapa. Es decir, después de la tapa es poscarga, pre y post. No sé si me entendieron bien. La poscarga es resistencia. Porque por acá, cuando estamos aquí
después de que se acumuló toda la sangre en los ventrículos, en la diástole, para la sístole, para la eyección, toda esta tensión de las arterias, las paredes, pues va a ser como una resistencia que va a ponerse, es una fuerza que se opone a que la sangre salga disparada, ¿sí me entienden? Entonces, postcarga resistencia, precarga volumen. Espero hasta ahí se me hayan comprendido bien. ¿A qué viene todo esto? Yo creo que aquí me está como que estorbando esto de acá, pero pues sí es importante. Esperen. Sí, no se veía. La presión arterial viene determinada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. A su vez, el gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección sistólica. Entonces aquí están estas fórmulas que luego las vamos a ver más concisamente, pero hasta ahorita no nos importa más, porque esto es farmacología, ¿sí? Mejor dicho, ya van a ver acá, pero espero que me hayan entendido esa parte. Otra cosa, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, ¿se acuerdan de esto? ¿Tienen alguna noción? Alguito. Listo, ahora entonces el sistema renina, angiotensina, aldosterona, uno no se lo olvida, ¿por qué? Porque pues su mismo nombre lo dice. Primero viene la renina, después viene la angiotensina y después viene la aldosterona. Básicamente ese es el eje que nos importa acá. Y eso es súper importante para comprender el resto. Este es mi gráfico favorito de todos porque aquí te resume todo lo que hace súper sencillamente. ¿Qué pasa? Todo empieza con el angiotensinógeno, muchachos. El angiotensinógeno está secretado por el hígado, ¿sí? Una vez que el angiotensinógeno está en la sangre, ahí es donde viene la renina. La renina se secreta desde acá. Aquí pues tengo otra imagen para indicarles un poquito más. Esta se llama el aparato yuxtaglomerular, que está aquí en este lugar de la nefrona que se llama la mácula densa. ¿Sí? Aquí en las células parietales se secreta la renina y la renina lo que hace es convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1, ¿ok? En la sangre. Entonces la renina se secreta por el riñón, por las células yuxtaglomerulares, al lado del glomérulo, eso significa yuxta. Y después ese angiotensinógeno 1 de la sangre se va al pulmón y en el pulmón se secreta la enzima convertidora en angiotensina, la famosa ECA, que aquí en inglés la pone como ACE. La ECA, la enzima convertidora en angiotensina, va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, eso ya sabemos. Y la angiotensina 2 hace, aquí vemos 5 cosas. Entre lo que nos importa a nosotros para estos temas, viene siendo lo de acá. Lo primero que hace la angiotensina 1 es actuar sobre la arteriola aferente y eferente. Lo que va a hacer en el eferente es vasoconstreñirla. La angiotensina 2 vasoconstreñir la arteriola eferente, es la que sale. La aferente es la que entra a la sangre, la eferente es la que sale de la sangre, ¿sí? Y también va a ser una vasoconstricción en general por los receptores que se llaman AT1, que están aquí en las paredes de los vasos. Además de eso, otra cosa que va a hacer, que es lo que termina el eje, pues es actuar en la glándula suprarrenal. Aquí tenemos 3 capas, la glomerular, la fascicular y la reticular. En la capa glomerular está el mineralocorticoide de proelección. ¿Cuál es el mineralocorticoide de proelección? La aldosterona. ¿Sí? Siempre que dicen mineralocorticoide es lo mismo que sea aldosterona. También hay glucocorticoides y otros, pero no nos importa en este tema, la aldosterona. ¿Se acuerdan qué hace la aldosterona? No. Ya verán, ese es súper importante. La aldosterona, póngale cuidado. Reabsorbe sodio y agua y excreta, excreta potasio y hidrogeniones, ¿sí? Toda la vida. La aldosterona, después de que es estimulada, pues la aldosterona se secreta en la glándula suprarrenal, ¿sí? Por la angiotensina 1 le dice, vea, glándula suprarrenal, secreta aldosterona, ¿listo? En la sí, la capa glomerular, ¿cómo es que es? Bueno, sí, es en la capa que empieza con G, no me acuerdo ni siquiera cómo se llama. Pero la aldosterona se va al riñón, a la nefrona, esa es la nefrona, y aquí en el túbulo distal y túbulo colector va a reabsorber agua y sodio y va a excretar, es decir, expulsar por la orina, potasio e hidrogeniones. ¿Listo? Aquí es para que me entiendan un poco mejor, esto sí es importante. Entonces, reabsorción, si no se acuerdan, por aquí les pongo,
La reabsorción es todo lo que se regresa al cuerpo una vez de que pero o sea, primero la sangre pasa por acá, ¿no? Llega por la arteriola aferente, aquí hay unos ovillos glomerulares y aquí pasa por el túbulo proximal, luego asa de Henle, túbulo distal y túbulos colectores. Eso no sé si se acuerdan bien o si ya lo vieron. ¿Sí tienen como una noción de eso? Más o menos. Sí, doc. Verás, o sea, esta de aquí es la nefrona, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Pues que si tú es de tercero, pues ya, ¿cuánto año? No, mentira. No, no, pero esta de aquí es la nefrona. ¿Sí se acuerdan de esto? O si no, yo les explico, tranquila. Sí, señor, la nefrona, obvio. Entonces, la nefrona, o sea, esa es la unidad funcional del riñón. Sí, en el riñón hay miles de estas. Y también en el riñón hay tres capas que se llama la corteza, la médula y aquí pues hay otra que es la cápsula del riñón. ¿Listo? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo importante acá? Que todo esto, o sea, la sangre pasa por acá, o sea, todo lo que termina la sangre, toda la sangre que circula, llega hasta el riñón por la arteria renal por ambos lados, ¿no? Porque tenemos dos riñones, y después va a pasar cada vez más pequeños, por las células más pequeñas, por capilares más pequeños, hasta que se llega acá, hasta el glomérulo. El glomérulo pasa la sangre acá y se va a filtrar acá y esa sangre se vuelve líquido. Ese líquido que llega acá, ¿sí? Que pasa por todo este conducto, determina en los túbulos colectores cómo va a ser el componente de la orina que finalmente se va a excretar. O sea, es decir, qué es lo que va a tener en la orina, porque ahí hay electrolitos, hay otras cosas, y muchas cosas tienen que reabsorber, no tienen que perder. ¿Sí? Entonces, aquí es donde actúan los diuréticos, por eso es que tienen que saber esta parte bien. Hay tres funciones esenciales. La reabsorción, que es lo que cuando pasa por aquí regresa al cuerpo, ¿sí? La excreción, que es lo que termina saliendo por la orina, y aquí es la secreción, son como de las células, cosas que entran a los túbulos, se saltan esta parte, y en los túbulos pues ya van a modificar el filtrado glomerular, ¿sí? Es el filtrado glomerular. La tasa normal de filtración glomerular es de 90 a 120 o de 125 mililitros aproximadamente cuando es fisiológicamente hablando, pero si miran en laboratorio siempre tiene que estar entre 90 y 120. Aquí venimos con los tipos de antihipertensivos, para no perder más tiempo. ¿Se acuerdan algunos de estos o algo así? O no sé si es que nunca han escuchado. Francho, pues la verdad es que no sabemos nada de fármaco. O yo por mi parte dejaba prendido ese computador y nunca le presté atención a ese viejito. No, fue puta, perdón, estaba acá. No, no, es que el viejito pues así es de libro, sí me han mostrado las clases. No te preocupes. Entonces ponele cuidado. ¿Sí? Hasta ahí sí me entendieron, ¿no? Si no me entendieron algo, díganme. Yo me regreso. Sí, vamos bien. ¿Sí? O sea, alguna noción sí entendieron ahí, pues listo. Entonces, vean. Tipos de antihipertensivos. Aquí les puse incluso en un asterisco los más importantes, porque son hartísimos y muchos ni siquiera hay que sabérselos. Tipos de antihipertensivos. Tenemos, primero, por aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 familias. Y más los diuréticos son 7 familias. 7 familias de antihipertensivos, ¿ok? La primera familia, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Venaceprilo, captoprilo, el prilo o pril es lo mismo. Aquí, por ejemplo, en este libro lo ponía con O, pero por lo general captopril, enalapril, lisinopril, quinalapril, trandolapril, son algunos que tenemos acá. El resto ni siquiera vale la pena mencionarlos, pero nunca se olviden de estos. El captopril, enalapril, lisinopril, todos los que terminan en pril son YECAs, son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Después, otros súper importantes, los sartanes, todos los que terminan en sartán, por ejemplo, candesartán, irbesartán, losartán, olmesartán, telmisartán o valsartán, que después lo vamos a ver un poco más. Estos son bloqueadores del receptor de angiotensina 2, ¿sí? Los sartanes son los famosos ARA2, bloquean el receptor de angiotensina 2 o son también llamados antagonistas del receptor de angiotensina 2, ¿sí? Son los sartanes. Y los YECA son los que terminan en PRI, ¿listo?
Hay otro famoso que es, perdón, no es tan famoso, pero pues para temas de posgrado y cosas así que no es una práctica clínica, son el famoso que se llama alisquiren, ¿sí? El alisquiren es un inhibidor directo de la renina. De esa que vimos acá, la va a bloquear. Aunque pues no se usa porque es peligroso, para no mentirles. Después, los bloqueadores de los canales de calcio. Bloquear los canales de calcio, o también llamados calcio antagonistas, tenemos el más famoso de todos, toda la vida, el amlodipino. Después, el diltiazem y el nifedipino. También tenemos el verapamilo, el isradipino y otros, pero estos que están aquí, no los olviden los de asterisco. Una cosa que quería mostrarles yo además es, pues acá lo tenía también, después les explico bien. De estos calcio antagonistas hay unos que son no dihidropiridínicos, es una subfamilia dentro de esos, que son el verapamilo y el diltiazem, los más representativos, y los dihidropiridínicos son el amlodipino, nifedipino, entre otros, ¿sí? Pero verapamilo, diltiazem, no dihidropiridínicos, y dihidropiridínicos el amlodipino. Ahora bien, los beta bloqueadores como antihipertensivos, que vamos a ver que no son tan utilizados, pero también en algunos casos sirven. Tenemos el atenolol, bisoprolol, esmolol, nebivolol, metoprolol también es muy famoso, por ejemplo para la taquicardia y tales, el timolol, el propanolol, famosísimo. Pero por ejemplo aquí les pongo algunos que no podemos olvidar, ¿cuáles son beta 1 selectivos? En el corazón nosotros tenemos los receptores beta 1. En el corazón tenemos receptores beta 1. Es decir, los fármacos que queremos que actúen solo en el corazón tienen que ser beta 1 selectivos. Por eso mismo, porque solo van a actuar en el corazón y no efecto sistémico en general. Entonces, de esos es atenolol, bisoprolol, nebivolol y esmolol. ¿Sí? ¿Cuáles son los que no son selectivos? Por ejemplo, el carvedilol actúa sobre receptores alfa 1, beta 1, beta 2. El abetalol también es alfa 1, beta 1, beta 2. Pero estos son más importantes, son mejores porque solo actúan a nivel de corazón. ¿Sí? En otros no hacen nada, otros receptores. Ahora bien, hay unos que son solo alfa bloqueadores. La doxazosina, la prazosina, terazosina, y aquí falta otro que es el tamsulosina, ¿sí? Los que terminan en sosina o sina son los alfa bloqueadores. Uno por cómo termina, te pueden dar cuenta de la familia, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Según cómo terminan, te das cuenta de la familia. Por ejemplo, los beta bloqueadores, otra cosa que me olvidé decirles es que terminan en LOL. Todos los beta bloqueadores terminan en LOL. Hay otros que después vamos a ver, son muy específicos cuándo usarlos, la clonidina, el fenoldopam, la hidralazina. Este es un alfa, no, perdón, ese no es alfa. Pero la hidralazina solo dilata las venas, ¿sí? Solo es un vasodilatador directo de las venas. El nitroprusiato es un vasodilatador de arterias y venas. Sí, son vasodilatadores directos. ¿A qué viene todo esto? Entonces póngale cuidado. Aquí es el mismo eje que vimos acá. Esto que vimos acá es lo mismo que vimos acá, pero más resumidito. Entonces, primero, el angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1 por la renina. ¿Nosotros qué vamos a hacer para bajar la presión arterial? Vamos a actuar en la renina para que no haya angiotensina 1, ¿sí? Es que actuamos en la renina, la bloqueamos, tenemos un fármaco que se llama el alisquiren. El alisquiren inhibe la renina, ¿sí? Si es que el eje sigue para la presión arterial. Entonces, podemos bloquear la enzima convertidora de angiotensina, que les dije que se produce en el pulmón. Si es que la angiotensina 1 no se convierte en angiotensina 2, porque nosotros bloqueamos a esa enzima convertidora de angiotensina con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, es decir, los YECA, entonces, pues ahí tenemos que usar los PRILs, los que les decía acá. El lisinopril, el enalapril, el captopril, hacen esto. Impiden que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2, ¿sí? Y después tenemos acá los bloqueadores del receptor de angiotensina 2, o los ARA2. Pero aquí pues el libro lo colocaba así, pero son los ARA2. Los antagonistas del receptor de angiotensina 2, famosísimos. Los ARA2 lo que hacen es bloquear el receptor de la angiotensina 2, es decir, la angiotensina 2 ya se produjo, ¿sí? Pero no va a actuar porque estamos bloqueando a su receptor.
Si es que no actúa, entonces nosotros impedimos que haya un efecto simpático, que es el que aumenta la presión arterial, o nosotros impedimos que haya vasoconstricción, ¿sí? Entonces lo que pasa es que vamos a disminuir el efecto simpático, vamos a hacer vasodilatación del músculo isovascular y vamos a disminuir la retención de sodio y agua, ¿sí? Para así disminuir la presión arterial. Después de estos, en el mismo eje, hay los antagonistas del receptor de aldosterona, que esos ya vienen siendo ahorradores de potasio, ¿sí? Eso no, como la espironolactona es el más famoso que ya vamos a ver. Pero pues esos, es lo que les decía acá. El eje viene así, ¿no? La aldosterona tiene que actuar. Si nosotros después de eso logramos que la aldosterona no actúe, entonces también tenemos los antagonistas del receptor de aldosterona. La aldosterona ya se produjo, pero no va a actuar sobre su receptor en el túbulo distal o túbulo colector. Entonces también va a disminuir la presión arterial, ¿sí? Y ese es un diurético. Esto es lo importante. Eso es lo que está súper resumido. Lo traté de poner de la manera más fácil posible. Y si saben esta diapositiva, pues ya saben todos los mecanismos de acción y para de contar. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Doc, súper. Si no me entienden algo, me dicen, de verdad. Pero ese mecanismo de acción súper clarito. Dale, no, no, sí, genial. Aquí no ponemos carreta ni nada. Pero o sea, si algo no entienden, me interrumpen. Verán. Entonces nosotros dijimos que presión arterial es igual, la fórmula, a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Aquí no me deja dibujar, pero entonces gasto cardíaco dijimos que era 5 litros por minuto. Sí, es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco nosotros dijimos que viene siendo determinado por la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, ¿sí? Es decir, cuántas veces el minuto el corazón, en un minuto, cuántas veces late el corazón, cuántas sístoles da y cuánto volumen da, ¿sí? Cuánto volumen expulsa por acá. Eso es lo que termina el gasto cardíaco. Entonces, sabiendo eso, si es que el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico, aquí está descompuesto este abajo, y la resistencia vascular periférica, pues aquí nomás bajé la fórmula para que quede así. Es decir, esta fórmula la podemos ampliar así para saber los mecanismos de acción, ¿sí? Entonces, la presión arterial es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico por la resistencia vascular periférica. ¿De qué nos sirve esto, muchachos? La frecuencia cardíaca, como les dije, por ejemplo, si es que un paciente que tiene taquicardia, ¿ustedes qué le pueden recomendar así lo que les ocurre? ¿Qué le harías, Mari, a un paciente que tiene taquicardia? ¿Aló? ¿Aló? Vale, ¿qué le harías a un paciente con taquicardia? Como un antiarrítmico. Sí, sí. O sea, lo más clásico para que recuerden ahí, a un paciente con taquicardia le suelen dar propanolol o metoprolol. Eso es muy clásico. Sí, entonces, sobre la frecuencia cardíaca, ¿cuáles van a actuar? Los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes actúan sobre la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque los beta bloqueantes disminuyen el tono simpático. Nosotros sabemos que todo el sistema simpático es lo que hace como que ante situaciones de estrés, como acción, es decir, como que midriasis, taquicardia, aumenta la presión arterial, todo el sistema simpático. Si nosotros inhibimos ese sistema simpático, disminuimos el tono simpático, es decir, causamos como, sí, o sea, disminuimos el tono simpático, los beta bloqueantes, ¿sí? Los beta bloqueantes actúan sobre la frecuencia cardíaca, no se olviden. Después, en la fórmula decimos que también está determinado por el volumen sistólico. En el volumen sistólico, ¿sí? El volumen de eyección, todo lo que sale del ventrículo en la sístole, van a actuar las tiacidas, ¿sí? A corto plazo, por lo menos. Las tiacidas disminuyen a corto plazo el volumen sistólico, ¿sí? Actúan sobre la volemia. La volemia era la cantidad de sangre que tenemos circulante en el cuerpo. Perdón, que tomé mucho café y me empaché. Pero eso, entonces, nosotros decimos que la volemia, las tiacidas, va a disminuir esta, es decir, que están disminuyendo la precarga. ¿Por qué la precarga?
Porque la precarga yo les dije que era volumen, ¿se acuerdan? Y la poscarga yo les dije que era la resistencia, ¿sí? La poscarga era esa oposición de los vasos que siguen después de la aorta, incluso la aorta, a la sangre que está saliendo de los ventrículos. Esa es la poscarga, la resistencia, ¿sí? Entonces, nosotros disminuimos esa resistencia vascular periférica. ¿Con qué lo hacemos? Con los YECAs y con los ARA. Entonces, los YECAs y los ARA son vasodilatadores. Toda esa resistencia de los vasos se va a acabar porque nosotros le damos un ARA y va a hacer que no haya más resistencia, y más bien si no hay resistencia, pues va a haber vasodilatación, ¿sí? También las tiazías a largo plazo son vasodilatadores. Aquí, qué pena que me confundí, pero esta no va acá. A largo plazo las tiazías también actúan como vasodilatadores. Eso es así. Listo. Y los calcioantagonistas también son vasodilatadores. Porque ¿se acuerdan qué hace el calcio en la contracción muscular, más o menos? No, espérame. Bueno, o sea, básicamente la contracción muscular era toda esa barricada de actina, miosina y eso, ¿sí? La actina y la miosina necesitan sí o sí calcio para voltearse, hacer su proceso y toda esa vaina. Es decir, la contracción muscular no ocurre sin calcio, la contracción no ocurre sin calcio, ¿sí? Entonces, los calcio antagonistas lo que van a hacer es inhibir esa contracción muscular. Por lo tanto, inhibimos la contracción muscular, pues va a haber vasodilatación. Porque recordemos, por ejemplo, que las arterias tienen la capa media, que tiene el músculo liso, y esa es la que contrae las arterias. Las venas, por otro lado, son más distensibles, ¿sí? Más bien acumulan agua. Las arterias tienen esa propiedad de ejercer presión en sus paredes para que corra la sangre rápido, y pues tenemos que inhibir ese otro mecanismo. Entonces, en esta diapositiva está cómo funciona cada uno. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Sí, doctor. Listo. Espero que sí, porque aquí vamos aumentando el nivel. Si no, Sí, doctor Franz, me dicen, dime. ¿Aló? le digo que sí. Dale, pero si no me entienden, me interrumpen, verás. Entonces, ¿qué pasa? Otras fórmulas. Según las fórmulas va todo, pero aquí está todo resumido. Entonces, el gasto cardíaco va de nuevo. El gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico de eyección. Entonces, la frecuencia cardíaca, frecuencia significa tiempo, ¿sí? Porque los latidos por minuto son por minuto, pues tiempo es tiempo. Entonces, esa propiedad se llama en el corazón el cronotropismo. Sí, la frecuencia cardíaca nos indica cronotropismo. El volumen sistólico, recordemos aquí, no sé si le recalqué bien, pero el volumen sistólico está determinado por tres cosas, lo que les decía, por la precarga, es decir, cuánto volumen se acumula en los ventrículos; por la poscarga, es decir, cuánta resistencia hay acá opuesta para salir de la sangre, ¿sí? Durante la sístole; y por la contractilidad, ¿sí? Por la contractilidad. Esas tres determinan el volumen sistólico, ¿sí? Entonces, especialmente en la contractilidad, nosotros tenemos esto que es el inotropismo, ¿sí? Frecuencia cardíaca, cronotropismo, contractilidad, inotropismo. Es decir, la contractilidad viene siendo como que cuán fuertes son las paredes del miocardio para expulsar la sangre, ¿sí? Qué tan fuerte se contrae, para que me entiendan bien. Entonces, el cronotropismo puede ser a su vez positivo o negativo. Pero aquí esto no va acá. ¿Qué carajo se puso eso ahí? Perdón. Ya. El cronotropismo positivo significa todo lo que aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? El cronotropismo negativo es todo lo que disminuye la frecuencia cardíaca. El inotropismo positivo significa todo lo que aumenta la contractilidad. Inotropismo negativo, todo lo que disminuye la contractilidad, ¿sí? A su vez, tenemos vasodilatadores y vasoconstrictores. Todo aquí, como les digo, está súper resumido. ¿De qué depende esto? De la resistencia vascular periférica, ¿sí? Entonces, imaginemos como por acá, pues,
Pucha, eso no está así. Ya. Entonces aquí está el... ¿Cómo se maneja esta vaina, muchachos? Dice lápiz, así es. Este es el vaso, ¿sí? Entonces, vasoconstricción, que es lo más pequeño, vasodilatación, que se vuelva más grande, ¿sí? Vasodilatación. ¿Listo? Entonces, vasoconstrictores, vasodilatadores, ese es lo que le decía, la resistencia vascular periférica. Nos referimos a esto con la resistencia vascular periférica. Entonces, primero para no perdernos, no perder el orden, les decía, el cronotropismo positivo, no se olviden de esto, son los beta agonistas. Los beta agonistas son cronotrópicos positivos. ¿Sí? Hay unas famosas que se llaman las aminas positivas. Las aminas positivas pueden encontrar los siguientes: el isoprotenerol, la noradrenalina, la adrenalina, la fenilefina, la butamina y dopamina. Algunos les van a sonar, por ejemplo, la adrenalina siempre, toda la vida, sistema simpático, entonces cronotrópico positivo. Estas mismas también son a su vez inotrópicas positivas. Y ahora bien, cronotrópicos negativos, los beta bloqueantes, los calcio antagonistas y la higoxina. ¿Sí? Cronotrópicos, inotrópicos positivos, perdón, las aminas positivas como la butamina, noradrenalina, adrenalina, fenilefrina, dopamina, digoxina, milrinona y levosimendan, que es un sensibilizador del calcio. La milrinona es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3. Esos son mecanismos más, mecanismos menos, pero para temas de esto, tienen que memorizarse esto, ¿sí? Básicamente, como pueden ver, son los mismos, pero aquí cambia uno, que es la digoxina. La digoxina es un cronotrópico positivo e inotrópico, perdón, cronotrópico negativo e inotrópico positivo, ¿sí? Es decir, después le explicaremos más, mejor después les explico eso. Pero hasta mientras, pues ahí vamos bien. Los beta bloqueantes van a disminuir la contracción y disminuir la velocidad del corazón. Sí, o sea, básicamente eso. Entonces, los calcio antagonistas, como son vasodilatadores, también van a hacer esto. Los antiarrítmicos, por ejemplo, amiodarones, eso es otro tema, pero antiarrítmicos también van a ser inotrópicos negativos. Después, los vasodilatadores, ese es súper resumido en esto que les explicaba acá. Verán, siempre que les digan de aminas, los alfa agonistas son los que cierran, ¿sí? Los alfa agonistas cierran y los beta agonistas en general abren, ¿sí? Entonces, alfa agonistas lo que cierran, por ejemplo, que no cierren la luz del vaso, la noradrenalina, por elección. ¿Se acuerdan cómo tratar un shock? Creo que shock ya lo vieron en cirugía, ¿no? Y con Señor. noradrenalina, sí. Exacto, exacto, así es. Por ejemplo, la histamina es un vasodilatador, ¿cierto? Entonces, sea shock séptico, shock anafiláctico, shock hipovolémico, lo que sea, que nosotros queramos hacer que aumente la resistencia vascular periférica para que, por lo tanto, aumente la presión arterial. Sí, que aquí vemos lo que es la relación inversamente proporcional, por ejemplo. Si disminuye la resistencia vascular periférica, aumenta el gasto cardíaco. ¿Sí? Pues nosotros aumentamos la resistencia vascular periférica usando un vasopresor o vasoconstrictor, vamos a hacer que el gasto cardíaco aumente, ¿sí? Porque es una relación inversamente proporcional y es directamente proporcional con la presión arterial. Entonces, la noradrenalina, como es un vaso, es un vasodilatador, no, pero, aquí creo que están redes. Disculpen, no sé cómo organizar acá. Vasodilatadores, vasoconstrictores. Esto está al revés, disculpen, qué pena con ustedes. Sí, ya, ahí está. Ahí está. Exactamente. Entonces, vasoconstrictores, noradrenalina. Vasodilatadores, la dobutamina, por ejemplo. No es tan importante el efecto sí vasodilatador, pero es uno de esos. Porque los beta agonistas abren, ¿sí? Y los alfa agonistas cierran. No se pueden olvidar de eso. Otros vasodilatadores, como ya les decía, los YECA y los ARA son vasodilatadores, los calcio antagonistas también, los alfa bloqueantes en general también, los nitratos y la hidralacina son vasodilatadores repotentes, son súper fuertes. Hasta ahí espero que me hayan entendido.
Después, el otro tema de esto eran los diuréticos, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos a la izquierda los diuréticos que son usados para la hipertensión arterial. No todos los diuréticos son para la hipertensión arterial. Y aquí tenemos los diuréticos por sus familias. Entonces, diuréticos que no pueden olvidarse. La clortaliona, la hidroclorotiazida, la indapamida, la furosemida. Espironolactona también. Tramtereno, torsemida, amilorida, esos también. Pero en general esos de acá que les he subrayado no pueden olvidarse de eso. Los diuréticos. Los diuréticos se clasifican en tiazidas, diuréticos de asa, diuréticos ahorradores de potasio y diuréticos inhibidores de la ansiedad carbónica y diuréticos osmóticos, manitol, urea. El manitol, un dato clave es que se usa, por ejemplo, en la hipertensión endocraniana, ¿sí? Hipertensión ¿cómo se llama? Hipertensión intracraneal, siempre manitol, ¿sí? Manitol es un diurético osmótico. Entonces, las tiazidas. La clorotiazida, clortaliona, hidroclorotiazida, indapamida, metolazona. Esta no importa. Las que importan de acá, más que todo, son clortaliona, hidroclorotiazida, indapamida. ¿Sí? Diuréticos de asa. El ácido etacrínico, la bumetanida, ese es el más potente, ¿sí? La bumetanida es 40 veces más potente que la furosemida, que es el más famoso y más usado. Después, ahorradores de potasio. Tenemos unos que son dependientes o sea, inhiben el receptor de la aldosterona, ¿sí? Y otros que son inhibidores del sodio, que ya vamos a ver después, del canal de sodio. Estos dos, la amilorida y el tramtereno, inhibidores del canal de sodio. La eplerenona y la espironolactona son los por elección, inhibidores del receptor de la aldosterona, ¿sí? De la anhidrasa carbónica, la acetazolamida y osmóticos, pues ya les dije estos. Para que me entiendan, a mí me gusta todo gráfico, como se han dado cuenta. Vamos después con esta maricada de la nefrona. La nefrona, pues, es algo con lo que uno se gradúa y nunca se puede olvidar. La acetazolamida actúa en el túbulo proximal. Es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, como ya les decía. ¿Qué pasa en el túbulo proximal? Se reabsorbe casi todo. Casi todo se reabsorbe en el túbulo proximal, ¿sí? Cuando se olviden de qué hace la nefrona y dónde se reabsorbe la mayoría de nutrientes, el 60-80%, casi todo, es en el túbulo proximal, ¿sí? En el resto se reabsorben el resto de componentes de electrolitos, de lo que sea, ¿sí? Entonces, la acetazolamida actúa en el túbulo proximal. Después, tenemos el asa de Henle, que recordemos es una asa descendente delgada, ascendente gruesa, y, por ejemplo, aquí incluye todo esto de la reabsorción de agua, también saber que la parte descendente es permeable al agua, esta de acá no es permeable al agua, ¿sí? Y aquí, en el túbulo, en la porción ascendente del asa de Henle, lo importante es que hay un canal súper famoso que es el sodio, potasio, 2-cloro, ¿sí? El canal de sodio, potasio, 2-cloro está en la rama ascendente del asa de Henle. ¿Cuáles actúan acá? La que no se puede olvidar es la furosemida, ¿sí? La furosemida actúa acá, en el asa de Henle, en la porción ascendente, en el canal de sodio, potasio, 2-cloro. También hay otros como la bumetanida, que les es el más potente, la torsemida, ácido etacrínico, y pues ya es lo que importa. Entonces, esos son los más eficaces, ¿sí? O sea, al nivel ese canal, eso es lo más fuerte de todos, ¿sí? De los diuréticos, los más fuertes, los de asa. Sí, los diuréticos de asa, que son estos de acá, son los más fuertes de todos. Las tiazidas, la espironolactona, no van a lograr ese efecto tanto como estos. ¿Las tiazidas dónde actúan? Las tiazidas actúan en el túbulo distal, ¿sí? Las tiazidas actúan en el túbulo distal. ¿Por qué? Aquí tenemos otro canal que es importante, que es sodio-cloro. Se intercambia sodio por cloro, ¿sí? Aquí actúan las tiazidas y la espironolactona, pues, la aldosterona tiene receptores a nivel del túbulo distal, pero sobre todo a nivel del túbulo colector también. Es el túbulo colector. Entonces,
la espironolactona, el triamtereno, hay otra que se llama la eplerenona, que les decía acá. Por ejemplo, un efecto que yo quiero que se acuerden del espironolactona es que causa ginecomastia, ¿sí? ¿Se acuerdan qué es ginecomastia? Chachas, chachas. No, ¿En serio no? Ginecomastia. Ginecomastia, por favor. Ginecomastia. ¿En serio? no se acuerda ni él, no jodas. Ginecomastia. Los hombres se vuelven tetones, ¿sí? Vos le das espironolactona a un man y se vuelve tetón, ¿sí? No te olvides de eso, es importante. Hay otro que es mejor que la eplerenona, pero no se consigue tan fácil. ¿Y en las mujeres también? Menos efectos secundarios, sí, también. Pero pues es las mujeres de por sí, pues no se nota mucho, ¿sí? La ginecomastia. Obviamente, ¿sí me entiendes? Pero pues en un hombre que se vuelva tetón, no te vas a poner a tomar. Pero bueno, era para que me entiendan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los tiacídicos excretan el 5 al 10% del sodio filtrado. Los arroyos de potasio eliminan menos del 5% del sodio filtrado, acá. Y los diuréticos de asa excretan del 15 al 20% del sodio filtrado. ¿Ok? Una cosa que yo quiero que no olviden de estos, por ejemplo, de las tiacidas y los diuréticos de asa, es que causan una cosa que se llama alcalosis metabólica, ¿sí? Una alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque por aquí normalmente debería excretarse el bicarbonato, ¿sí? El sodio, otros electrolitos. Y también, si es que nosotros hacemos nosotros hacemos que se reabsorba el bicarbonato, ¿sí? Excepto con la acetazolamida, ¿sí? Con esto sí, vamos a alcanzar vamos a aumentar bicarbonato, es alcalosis. Y vamos a disminuir electrolitos, por ejemplo, como el cloro, que se va a eliminar más, entonces una alcalosis metabólica hipoclorémica. Pero pues es otro tema, ¿sí? Y el único que causa acidosis metabólica son los ahorradores de potasio. Sí, esos causan acidosis metabólica. Porque, ¿qué les dije yo? La aldosterona, que esos inhiben la aldosterona básicamente, ¿sí? La espironolactona es un antagonista de la aldosterona, ¿sí? En realidad el receptor de la aldosterona. Inhibe la reabsorción de sodio y la secreción de potasio, mediadas por la aldosterona. Entonces yo les dije, la aldosterona hace dos cosas fisiológicamente, ¿sí? Reabsorbe sodio y agua y elimina, es decir, de aquí lo pasa hacia la sangre, lo reabsorbe y elimina hidrogeniones y potasio, ¿sí? Pero si nosotros le damos al paciente uno que hace lo contrario a esto, para antagonizar este efecto, va a pasar todo lo opuesto, ¿sí? Es decir, se va a excretar más agua y más sodio, ¿sí? Y se va a reabsorber más hidrogeniones y más potasio. Entonces, efectos adversos de la espironolactona. Hiperpotasemia, porque claro, va a haber más en sangre, y acidosis metabólica, porque aumentamos los hidrogeniones. ¿Eso me entendieron bien? Sí, Listo, entonces verán. ¿Qué pasa? Aquí esta imagen nos dice, este colorcito son los diuréticos de ácido, este colorcito son los diuréticos de asa, este color son los diuréticos a través de potasio y esta es la acetazolamida. Lo importante a saber acá es cuáles disminuyen la excreción urinaria y cuáles aumentan la excreción urinaria. La excreción urinaria, recordemos que es todo lo que se va a ir por acá, por el túbulo colector, ahí pasa a las papilas que vienen por acá, y ahí pues ya a los uréteres y la uretra, la orina y todo eso, ¿sí? Pero pues, ¿cuáles nos disminuyen menos electrolitos y cuáles aumentan electrolitos en sangre? En orina, perdón. Diuréticos de ácido, si les preguntan, mecanismo de acción, disminuyen la retención de agua y sodio, ¿sí? Al disminuir la retención de agua, claro que vamos a disminuir el volumen sanguíneo. Y el agua siempre va de mano con el sodio y con el cloro, ¿sí? Casi siempre. Si es que disminuye el volumen sanguíneo, también disminuye el gasto cardíaco. Y también, como yo les decía que los diuréticos de ácido son vasodilatadores, van a disminuir la resistencia vascular periférica, van a disminuir la presión arterial también. Es lo mismo que yo les explicaba acá, por si se acordaban. Entonces,
Las tiazidas, una cosa importante es que nosotros vemos que todos van hacia acá, ¿sí? Es decir, casi todos excretan más en la orina electrolitos, ¿sí? Es decir, lo que hacen los diuréticos es bajar electrolitos en sangre y aumentarlos en la orina. Va a hacer que se expulsen más por el cuerpo, ¿sí? Entonces, hipocloremia, hiponatremia, que es bajo sodio, hipocalemia, que es bajo potasio, hipocalcemias, bajo calcio, todo son cosas que causan los diuréticos, ¿sí? Porque va a hacer que se elimine todo, excepto, por ejemplo, los ahorradores de potasio, como su nombre lo dice, ahorrador de potasio, ¿se acuerdan cuál les dije yo? La espironolactona. Ahorrador de potasio, espironolactona. Este lo que va a hacer es aumentar, como el nombre lo dice, más potasio, va a hacer que se disminuya el potasio en sangre, ¿sí? Y las tiazidas, que es el otro que aquí vemos que va opuesto a los que más hacen que excrete todo, este hace que se reabsorba más, es el calcio, ¿sí? El calcio va a ser más reabsorbido por las tiazidas, por lo tanto, el calcio es usado en la hipocalcemia, ¿sí? Hipocalcemia o osteoporosis, nosotros tratamos con tiazidas, ¿sí? Porque van a estimular la reabsorción de calcio. El calcio es bueno para los huesitos, ¿ok? Entonces, aquí una regla mnemotécnica porque me gustan mucho las mnemotécnicas. No, y ustedes también. Los diuréticos bajan todo, para que no se olviden, los diuréticos bajan todo. Todos los electrolitos bajos en sangre son culpa de los diuréticos. Otros con los diuréticos queremos eliminar líquidos, ¿ok? Esa es su función. Y al bajar todo van a subir la glucemia, ¿sí? Recordemos que los diuréticos disminuyen muchos parámetros, disminuyen todo. Solo aumentan tres cosas, la glucemia, los lípidos y la uricemia. También otra cosa que se llama el ácido úrico, ¿sí? El ácido úrico y la gota. La gota es una hiperuricemia, cuando el ácido úrico está más de 6 en el laboratorio, ¿sí? La gota es el tofo de la gota, no sé si lo han visto ustedes. Ese es un tofo gotoso. Aquí es una acumulación de ácido úrico en las articulaciones, en el líquido sinovial. Y por lo general se da acá, también se puede dar acá, eso para que no se olviden, ¿sí? Típico, por ejemplo, también en gente que son cerveceros y que toman mucha carne. Tengo un primo, les da eso, ¿sí? Hiperuricemia. Verá usted, Franz, que le gusta la cerveza. Pucha, yo tengo miedo que me dé gota. Valores en. Pero entonces, ajá, exacto. Pero el ácido Recapaciten, por úrico, favor. ¿cómo? Recapaciten ya. Ay, hoy que es jueves, estamos juiciosos. Vea, un paréntesis. Y usted nos debe cerveza por compartir esa gata, ¿cierto? Ujú. Por Apenas cesárea. vengan unos jarritos. Porque Vi que iba a ganar la gata. iba a ser imagen de una marca, pero no ganó. Ve, yo estuve buscando y nada. Ve, nada, La que nada. gata tan fea. Tenía que estar acá y no salió. Y tenía hartos likes y todo, ¿no? Tenía hartos likes. Y yo busqué aquí cesárea. Nada, no está. Ve, no están. No le escogieron. Yo creo que por el nombre no la escogieron. Solo escogían 100 gatos. ¿Será? ¿Qué Claro, tal? ¿cómo le vas? Mi mamá dijo que qué nombre tan feo, que cómo se te Mira, ocurre pero hay, hay colocarles. uno hay un gato que se llama Gato. Entonces, no. Pero bueno, no nos distraigamos, por favor. Díganme si no tenían algo ahorita para retomar, que estamos bien en tiempo. Todo bien. Todo Listo. bien, todo bien. Entonces, verán, si es que nosotros no excretamos ácido úrico por la orina, se va a quedar más en sangre, ¿sí? Entonces, las tiazidas, en general, pues, tiazidas, errores de potasio, diuréticos de asa, aumentan el ácido úrico. Es un efecto secundario muy común, ¿ok? Y las tiazidas, acuérdense que causan aumento del calcio, ¿sí? En esta tabla pueden tener esta imagen siempre y ahí está lo más importante, hipertensión. ¿Cómo es esta vaina? Nosotros tenemos
una enfermedad coronaria en un paciente, por ejemplo, que se ha infartado o que tuvo un accidente cerebrovascular, entre otros. En ellos están más indicados los diuréticos, los beta bloqueantes, los YECA son los principales y los bloqueadores de los canales de calcio, los calcio antagonistas. ¿Ok? En la diabetes, o sea, mejor dicho, aquí como pueden ver, en todos están los YECA, ¿sí? Casi siempre en hipertensión, casi siempre usamos los YECA. Siempre usamos los YECA, es lo más eficaz. Los diuréticos también para la diabetes son indicados, los BRA, que son los ARA2, los antagonistas del receptor aldosterona 2, y los calcio antagonistas también para la diabetes, para el accidente cerebrovascular recurrente, que es raro la verdad, diuréticos y YECA. Insuficiencia cardíaca que vamos a ver después, diuréticos, beta bloqueadores, YECA, ARA2, antagonistas del receptor aldosterona también, que son la espironolactona y esos. En el infarto previo, beta bloqueantes y YECA, y la nefropatía, los YECA y los ARA2, ¿sí? Ya vamos a ver eso. Eso es lo que tienen que saber en hipertensión. De todo lo que yo les nombré, ¿se acuerdan que vimos como esa marica que ya daba hasta susto? A todos nos asustó con el este tema por primera vez. De todo esto, ¿sí? Que son tantos, para tratar una hipertensión nos importa es esto, ¿sí? ¿Cuáles son de primera línea? Es decir, los que vamos a usar. ¿Y cuáles son de segunda línea? Los que usamos en ocasiones especiales, ¿sí? Cuando ya, pues, no sirve los de primera línea, o pues el paciente tiene una comorbilidad especial, entre otros. De primera línea, los que no se pueden olvidar, los YECA, ¿sí? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los ARA2, antagonistas del receptor de angiotensina 2. Los calcio antagonistas o bloqueadores los canales de calcio, que son lo mismo. Los diuréticos tiacídicos o tiacidas. De segunda línea. Los beta bloqueantes antes eran de primera línea, pero ahora pues ya son de segunda línea, ¿sí? Para la presión, para la hipertensión sola, sin comorbilidades. Los alfa 1 antagonistas, los alfa 2 antagonistas son de segunda línea, nunca se trata como de primera elección para un paciente con presión arterial. Los inhibidores de receptores mineralocorticoides, los que les decía, es lo mismo que decir ahorros de potasio o antagonistas del receptor de aldosterona, que es espironolactona y cloridona, les da, o sea, es lo mismo que decir esto. También son de segunda línea, son otros diuréticos que no se usan como primera elección. Vasodilatadores directos, inhibidores de la renina son de segunda línea. Aquí está todo resumido como en unas tablas, cuándo usar cada uno, ¿listo? Pero ya vamos a especificar cómo es el tratamiento en sí. Nos dice, por ejemplo, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, YECAs, betabloqueantes, diuréticos, antagonistas de aldosterona, que también son diuréticos. Paciente posinfarto, YECAs, betabloqueantes, antagonistas de aldosterona, enfermedad renal crónica proteinúrica, YECA o ARA. Entonces, aquí tienen que recordar una cosa. Los YECA y los ARA2, ¿sí? Estos de acá y estos de acá, los priles y los sartanes, son cardioprotectores, evitan el remodelamiento cardíaco, y nefroprotectores, evitan que el glomérulo se siga esclerosando cuando hay una enfermedad renal crónica, glomerulonefritis, entre otras, ¿sí? Son cardioprotectores y nefroprotectores, es súper importante, los YECA y los ARA2. Aquí pues va para no perder más tiempo, pues, por ejemplo, nombrarles acá, es importante. Hiperplasia prostática benigna, bloqueador alfa, tamsulosina. Eso, no sé si algunos lo escucharon, pero también es importante. Temblor esencial, beta bloqueantes. Hipertiroidismo, también puede usar beta bloqueantes, pero hay más. Ese tema lo vemos después. Para la migraña también algunos usan beta bloqueantes, bloqueadores beta, también calcio antagonista se indica para la migraña. Para la osteoporosis, como les decía, que reabsorbe más calcio, tiacidas. Para el Raynaud, ¿se acuerdan qué es el Raynaud? De los dedos, con desmorado y así. Para el Raynaud usamos los calcio antagonistas, ¿sí? Para este fenómeno, que es por el frío y tales, usamos calcio ¿Por qué, antagonistas. doctor? ¿Cómo ve? ¿Por qué? Porque aquí cuando hay un Raynaud, hay una vasoconstricción, ¿sí? Entonces por eso es que se pone, ¿cómo es que se dice? Se me olvidó. Se pone azulito, se pone
cianótico, ¿sí? Cianótico. Sí. El reneo tiene 3 fases. Primero, pues, está normal, está pálido, luego está cianótico, luego no llega nada de sangre porque hay una vasoconstricción periférica, ¿sí? Hasta que luego, pues, ya está rojito y luego vuelve a estar normal, ¿ok? Pero aquí usamos calcio antagonistas, que son vasodilatadores directos, y esto se recupera de uno. Sí, entonces, para el Raynaud están indicados los calcio antagonistas, ¿sí? ¿Qué les decía? También, hay una cosa que se llama la angina de Prince-Metal, ¿sí? La angina de Prince-Metal es un infarto, en general les da cocainómanos, porque es una vasoconstricción, ¿sí? O sea, se infarta el paciente, pero no por un trombo ni nada, sino porque hay un vasoespasmo en las coronarias. Ahí también se dan casos antagonistas, también está indicado. Lo que les decía, para la gota evitamos los diuréticos de asa o las tiazidas. No en la gota. En un paciente con gota no le den estos. Si un paciente tiene depresión, evitamos los bloqueadores beta y los alfa-2 centrales. Esto la verdad no encontré por qué, pero pues una indicación de que mejor no salen depresión. Si un paciente tiene hiperpotasemia, evitamos los YECA, los ARA2 y los inhibidores de la renina y la espironolactona, los errores de potasio esos también. ¿Tiene alguna idea de por qué en la hiperpotasemia evitamos eso? Entonces verán, lo mismo que les decía, todo viene de acá. Es que acá, en el eje, la aldosterona finalmente, lo que les decía, la aldosterona va a eliminar potasio, hidrogeniones y reabsorber sodio y agua, ¿sí? Si eliminamos esto, se va a reabsorber, o sea, si antagonizamos este efecto, se va a reabsorber más sodio y más agua, perdón, más potasio y más hidrogeniones y se va a eliminar más sodio y más agua. Si reabsorbemos más potasio y más hidrogeniones, todo lo que nosotros actuemos sobre este eje, estos van a aumentar el potasio. Aumentar el potasio, que normalmente en valores va de 3.5 a 5.5, es peligroso. Si es que un paciente tiene hipercalemia, más de 5.5, vemos en el electrocardiograma onda tepicúas, vemos que tiene una taquicardia ventricular o supraventricular, fibrilación ventricular es lo más común, llega torsada de Ponce, una arritmia fatal, el paciente se muere, ¿sí? Porque la onda tepicúa es lo que representa el segmento QT, ¿sí? O sea, puede que se va a hacer más grande. Pues el punto es que le va a dar una arritmia fatal con la hiperpotasemia y se va a morir, ¿sí? Entonces, pues, no tienen que tener cuidado con eso. Sí, es un poco peligroso. La hiponatremia también es peligroso, pero hay otro tema. Pero las tiacías como hacen que se elimine más sodio, pues es un efecto secundario en la hiponatremia, hay que evitarlos. Y pues aquí más que les puedo... otra cosa, eso es importantísimo, el angioedema. En el angioedema está contraindicado los YECA, ¿sí? En el angioedema está contraindicado los YECA. El angioedema es un niño que tiene, o pues una persona que tiene un edema periorbitario o en los labios también les hinchan. Angioedema hereditario. ¿Sí? Vean. Ese es el angioedema. A veces les toca intubarlos porque pues no hay solución. Sí, ese es hereditario. Entonces, ahí no usen los YECA. Es una contraindicación súper frecuente. En embarazadas, pues ya veremos después, bloqueos cardíacos, pues no vamos a usar bloqueadores beta porque pues los bloqueadores disminuyen la frecuencia cardíaca. En un bloqueo cardíaco los pacientes son bradicárdicos. Si un paciente con bradicardia le disminuimos aún más la frecuencia cardíaca, lo matamos, ¿sí? Entonces, en un paciente con bloqueo cardíaco, en especial de segundo o tercer grado, no le demos ni bloqueadores beta, ni bloqueadores canales de calcio, y ya, ¿sí? Otras importantes, el nitroprusiato, un vasodilatador directo, ya vamos a ver después, los YECA, los priles, los sartanes, aquí vemos en qué se usan. Lo que les decía, difusión sistólica, los YECA,
O sea, los dos, ¿sí? Los YECA y los ARA se usan igual. Para proteger el corazón, para proteger el riñón y para los pacientes con diabetes, ¿sí? Una complicación de la diabetes muy frecuente es la nefropatía diabética, por ejemplo, que es un tipo de enfermedad renal crónica. Entonces, para evitar el progreso de esta enfermedad, se usa los YECA y los ARA, ¿sí? Que inhiben el sistema de reangiotensina y aldosterona. De ahí, pues, no sé si de pronto sabían que el minoxidil también es un vasodilatador directo. Aquí dice que se emplea en el crecepelo, ¿sí? O sea, es para la alopecia. El minoxidil hace una vasodilatación directa, entonces, por lo tanto, originalmente era un antihipertensivo, ¿sí? La hidralazina, asociada a nitratos, podemos usarla en insuficiencia cardíaca sistólica, y un efecto secundario de la hidralazina es un lupus-like. Un lupus-like es una enfermedad similar al lupus, más que todo pues dermatológica, ¿sí? No voy a entrar en ese tema porque no es la clase. Pero alfa bloqueantes para la hiperplasia prostática benigna, cuidado con la hipertensión ortostática. Entonces, eso es lo que tenemos que saber. Por ejemplo, no quiero que se pierdan, eso no es tan difícil. Los vasoconstrictores, por ejemplo, los vamos a usar para los pacientes que tienen hipotensión, ¿sí? Pacientes con hipotensión, vasoconstrictores. Un paciente que tenga hipertensión, pues queremos el efecto contrario, vasodilatadores, ¿sí? Esa es la idea general. Entonces, el efecto secundario es que no se acuerdan de cualquier antihipertensivo, va a ser la vasodilatación, la hipotensión, perdón. Sí, buenas tardes. Sí, señor. ¿Con quién hablo? Disculpe. Perdón, perdón. Perdón, era de Claro, pensé que era de Cambridge. Era de Claro. Ya de colgué. Ay, don Gil. Disculpen. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya listo. Ya como aburrido, pero póngale cuidado. Otros efectos acá que no quiero que se olviden es, por ejemplo, esto ya aquí ya los nombramos. Ah, listo. Los beta bloqueantes no podemos usarlos en el EPOC ni en el asma, ¿sí? Los beta bloqueantes están contraindicados en el EPOC y asma, ¿sí? No usemos ahí. ¿Listo? En la claudicación o disfunción eréctil tampoco usemos beta bloqueantes. Tampoco usemos beta bloqueantes, calcio antagonistas cuando hay un paciente con edema, en especial en miembros inferiores. No usar calcio antagonistas, por ejemplo, amlodipino, cuando hay un paciente con edema, ¿ok? Y ahí pues ya yo les tenía aquí un dibujo. Entonces, después de toda esa maricada de charla, ¿cómo tratamos un paciente con hipertensión arterial ya conociendo los fármacos? ¿Sí? Primero les recuerdo, muchachas, que el 90% de la presión arterial, de la hipertensión arterial, es secundaria o esencial, ¿sí? Que es primaria. Es decir, no se sabe la causa. Es porque es sedentario, porque es obeso, porque tuvo factores genéticos predisponentes, no se sabe, ¿sí? Es idiopática. Esa es la palabra médica para decir que no se sabe. El 90%. Y solo el 10% es secundaria, ¿sí? En las secundarias, la causa más frecuente son las renales. Y también, después de esto, dentro de las causas más frecuentes, la secundaria, por ejemplo, los anticonceptivos orales. Si las pacientes que toman anticonceptivos orales, cuentan hipertensión arterial secundaria a estos, a los fármacos. De ahí les puedo nombrar todo lo que es hiperdinamia, estados de hiperdinamia, es decir, que activa el sistema simpático, hipertensión arterial secundaria. Por ejemplo, hipertiroidismo, alteraciones renales, por ejemplo, una estenosis de las arterias renales también causan eso. El embarazo, es nuestra hiperdinamia, es hipertensión arterial secundaria, fístulas neurológicas, coartación aórtica, entre otras que están acá. Ah, alteraciones suprarrenales. Por ejemplo, hay un tumor en la glándula suprarrenal que se llama el feocromocitoma, ¿sí? Es un tumor feo, como dice su nombre, en la glándula suprarrenal donde se secretan las catecolaminas, ¿ok? Entonces, el feocromocitoma es una causa frecuente en pacientes jóvenes que lleguen con cefalea, con palpitaciones,
con sudoración excesiva, todo eso es pues de un cromocitoma, ¿sí? Hipertensión arterial en un paciente joven, feocromocitoma. También acá les colocaba yo, por ejemplo, solo para que vean acá, muchas veces le dicen, por ejemplo, paciente con lesión organodiana, significa que tuvo daño al corazón, daño al ojo, daño al riñón, entre otros, ¿sí? Pues aquí está, sí, aquí está. Y paciente que tenga una enfermedad cardiovascular establecida, significa que tiene un infarto, una ACV, que tenga una retinopatía también, insuficiencia cardíaca, todo significa la enfermedad cardiovascular establecida. Y lo que ya sabemos todos, vale, ¿cuánto es la presión arterial normal? 120, 80. Súper. Mari, ¿cuándo es hipertensión arterial grado 1? Después de los 130, 90. 140, 90, 140, 90. Bueno, aquí está, ¿no? Aquí está. La verdad es que aquí está. Entonces, lo normal es menos de 120, menos de 80, ¿sí? O máximo 120, 80. Ya sabemos. Aquí le pone como óptima, ¿sí? Si es que es hasta 130, hasta menos 130, perdón, o sea, hasta 129, la sistólica y la diastólica 80, 84, eso va a ser normal. Si es que ya se pasa un poquito de eso, entre 130 y 139, ahí se va a llamar normal alta, y diastólica 85-89 también es normal alta, ¿sí? Hay algunos que dicen que es de estas dos, normal y normal alta, se llaman entre las dos prehipertensión. Lo que me puedes decir ahí, Mari, puede ser según la guía americana. ¿Sí? Yo no la coloqué acá porque eso se usa menos en nuestro medio. Pero la guía americana dice que pues, hipertensión arterial es más de 130-80. ¿Sí? Y la guía europea y la guía colombiana dice que es más de 140-90. Entonces, cuando nos pasamos de 140-90, tenemos grado 1, ¿sí? Hasta los 160 y 100. Si es que ya es más de 160 y 100, eso es grado 2. Y cuando es más de 180 y más de 110, es grado 3. También tenemos otro concepto que es importante, que es la hipertensión arterial sistólica aislada, ¿sí? Como el nombre lo dice, solo se aumenta la sistólica. La diastólica es normal. Esto ocurre típicamente en los ancianos, ¿ok? Por ejemplo, un paciente que tenga 80 años y tenga más de 140 y menos de 90, es hipertensión arterial sistólica aislada. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a manejar con los fármacos que ya vimos, ya vamos a ver cómo se da el uno, cómo se da el otro, pero en general, después del tratamiento, los objetivos, las metas, nosotros queremos que baje la presión, va a ser para todos menor a 140-90, ¿sí? Y hay unos casos, que eso es importante, que nosotros queremos que la presión arterial baje más de eso, ¿sí? O sea, un paciente hipertenso, nosotros no queremos que tenga la presión arterial óptima, ¿sí? Que sea menos de 120-80. Nosotros le decimos, no, pues si es que está menos de 140-90, pues ya está bien, ¿sí? Ya es menos hipertenso, ¿sí? Va a haber menos daños. Pero en algunos en especial hay que evitar la progresión y hay que plantear como objetivos que sean menos de 130-80 cuando vaya al control del paciente y le midamos la presión, tiene que estar este valor, ¿sí? Entonces aquí les puse un ojo, porque es importante. ¿Cuándo pasa esto? Cuando tenemos pacientes con comorbilidades. Siempre son las mismas. Acuérdensela porque esto es muy clásico. Es muy clásico que llega el paciente hipertenso, diabético, que tenga las dos cosas, es muy común también. Y lo primero que vamos a ver es que si un paciente es refractario al estilo de vida, no come bien, es sedentario y todo esto, decimos no, tiene que tener menos de 130-80, ¿vale? Según tenga el riesgo cardiovascular alto o muy alto, aquí les puse las 3 escalas, porque no siempre es lo mismo, ¿sí? La escala que se usa más en Colombia es la escala de Framingham, ¿sí? Un riesgo cardiovascular alto es cuando tiene un porcentaje mayor a 10. La escala europea es cuando tiene de 5 a 9. Y la americana, la gringa, es cuando tiene de 20 a 30. Aquí muy alto también es cuando tiene un Framingham mayor a 20, un score, que es la otra escala, mayor a 10,
o de la OMS mayor a 30, ¿sí? Entonces, también de qué depende esto, del riesgo cardiovascular alto. Cuando un paciente tenga diabetes o tenga enfermedad renal crónica o, según la guía colombiana, si tiene más de 60 años. En Europa se dice que la edad no importa, ¿sí? Pero a un paciente que tenga más de 60 años, por lo general, nosotros pedimos como objetivo que tenga menos de 140, pero más de 130. Es decir, que su presión arterial sistólica esté entre 130 y 139, ¿sí? Otro paciente que aquí me salté, pues por ejemplo que tenga un infarto, un ACV previo, sí que un accidente cerebrovascular previo, un daño de órgano diana, por ejemplo, daño del riñón, una nefropatía, una enfermedad renal crónica, una retinopatía, todo eso pues va a hacer que tenga menos de 130/80 que queramos ver o lo controlemos. Y aquí les dejé también con los emojis y todo para que no se olviden. Esto es lo importante, ¿sí? En quienes cambian los de segunda línea. Eso que les mostraba acá. De segunda línea, por ejemplo, cuando vamos a pacientes súper especiales, ¿sí? En morenitos, ¿sí? En pacientes afrodescendientes. Nosotros, ¿ha escuchado eso que no le podemos dar yecas a los negritos? ¿Se han escuchado? Sí, sí, sí. Sí, doctor. Esa es una ley de vida. No les yecas a los negritos porque no les sirve, básicamente. No es porque les haga daño, ¿sí? Porque no les va a controlar bien. No es porque sean negritos. Entonces, en ellos, mejor le das tiacidas o calcio antagonistas. BBC significa bloqueando los canales de calcio. Aquí está mal porque puse BBC. Perdón, acostumbrado a la cerveza. Pues BSC, ¿sí? Los calcio antagonistas o las tiacidas son mejores para los pacientes afrodescendientes, ¿sí? Para la mayoría de personas, los mejores son los yecas y los ARA2, ¿sí? Pero, hay casos en el que que los afrodescendientes sí necesitan uno de esos fármacos. Es decir, entre todo lo que les he dicho, los YECA y los ARA2 hacen básicamente lo mismo, ¿sí? Hacen lo mismo, solo que el uno actúa en el eje más antes que el otro, ¿sí? El YECA actúa en la renina y el ARA2 inhibiendo la ECA, ¿ok? Pero hacen básicamente lo mismo. Entonces, hay casos, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca, un paciente con enfermedad renal crónica que necesita, sí o sí, priorizar ese control de la insuficiencia cardíaca o ese control de la nefropatía, ¿sí? Entonces le vamos a dar en vez de un YECA, un ARA2, ¿sí? En vez de un YECA le damos un ARA2 porque le va a servir un poco más que el otro y necesitamos priorizar que se dañe menos el riñón o que se dañe más el corazón, ¿ok? Entonces, aparte de eso, en las embarazadas, el alfa metildopa o solo metildopa, siempre. El clásico en embarazadas, metildopa. Si es que no tenemos metildopa, la betalol, ¿sí? En las embarazadas, a ellas tampoco les podemos dar nunca yecas, ni ARA2, ni nitroprusiato. Son teratogénicos, ¿sí? Si es que ustedes le dieron a una embarazada un yeca o un ARA2, pailas, el niño lo va a decir mal. No la caguen, ¿verdad? En ancianos va mejor las tiacidas, ¿sí? Por ejemplo, también ellos tienen osteoporosis y nosotros sabemos que las tiacidas que absorben más calcio, pues va a hacer que se fortalezcan sus huesos también, pero en general les va mejor las tiacidas, ¿sí? Y en la hiperplasia prostática benigna la coloqué acá porque es muy común en mayores de 60 años, se usa la tamsulosina, que era un antagonista de los alfa-1, ¿ok? Y tener cuidado en los ancianos con la hipertensión ortostática. Aquí les coloqué un joven, porque ese es muy típico en pacientes jóvenes, que llegue sudorativo, palpitaciones, con cefalea, ¿sí? Una presión arterial alta, y eso que no es mayor, ¿sí? Entonces puede ser un feocromocitoma, un tumor de la glándula suprarrenal, le damos fentolamina. Fentolamina es la elección. Es un antagonista alfa 1 y alfa 2. Antagonista alfa 1 y alfa 2. ¿Ok? Y un concepto acá, que eso los pueden coger, vean.
¿Cuándo significa que un paciente tiene hipertensión arterial resistente? Cuando la presión arterial es mayor a 140/90, es decir, no está controlada, está más allá de los objetivos, pese a que tenga 3 fármacos, una triple terapia, siendo uno de ellos un diurético, ¿sí? Tiene 3 fármacos y uno de ellos es un diurético y no se controla. Eso es la definición de hipertensión arterial resistente. También es muy típico en los pacientes que tienen hipertensión arterial secundaria, por ejemplo, un paciente con hipertiroidismo, con fibromuscitoma, este es muy clásico en ellos, o en los pacientes con hipertensión arterial esencial, ¿sí? La primaria, pero que tienen el SAOS. ¿Saben qué es el SAOS? Bueno, el SAOS es la apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Típico en pacientes obesos, sedentarios. Síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Nosotros un paciente que no se controle con 3 fármacos, descartamos primero esto, ¿sí? Confirmamos con el mapa. ¿Y cómo lo tratamos? Esta hipertensión, añadimos prenolactona, otro diurético, añadimos un fármaco que sea de segunda línea, un beta bloqueante, alfa bloqueante. Aquí está el algoritmo para la presión arterial. Después hay otro más sencillo, pero quiero explicarles este primero lo que pasa. Con la presión arterial es normal alta, esta de acá, ¿sí? Normal alta, el valor que saca entre 130 a 139, la sistólica o la diastólica entre 85 y 89. Primero, a todos los pacientes cambio de estilo de vida, ¿sí? Ejercicio, dieta, ¿ok? Solo tratamos a los pacientes que tienen este valor de presión arterial cuando tienen un riesgo muy alto, por ejemplo, que tienen un infarto agudo de miocardio, que el Framingham dio mayor a 10%, mayor a 20%, o que tuvo un ACV, ¿ok? Ellos los tratamos. De ahí, presión arterial grado 1, mayor de 140/90, pero menor a 160/100. Tratamos cuando tiene un riesgo alto o muy alto, que es lo que explicaba acá, eso de acá, o que ya tuvo un daño de un órgano diana, ¿ok? Y también tratamos a los pacientes que tengan un riesgo bajo o moderado, es decir, que no tengan nada de lo anterior, pero que tras 3 a 6 meses, ¿sí? Que ya dijimos, vea, por favor, señor, coma bien, haga más ejercicio y nada que en estilo de vida controlamos la presión arterial, ¿ok? O sea, ustedes como que diagnostican, ¿no? Diagnostican que el paciente tiene hipertensión arterial, ¿listo? Le hicieron el mapa y toda la vaina, entonces le dicen, venga en 3 meses o en 6 meses, ¿sí? Máximo. Vieron que no se controló la presión arterial porque solo le dijeron dieta y ejercicio. Entonces no se controló, ahí le mandan un fármaco, ¿ok? Si es grado 1. Pero si el paciente ya al diagnóstico tenía más de 100, 160, 100 o más de 180, 110, aún peor, a todos los tratamos, ¿sí? A todos los tratamos. Y a todos les decimos que vuelvan en 3 meses. Entonces la vaina viene así. Tenemos monoterapia, un fármaco, terapia doble, biterapia, 2 fármacos, triple terapia, 3 fármacos, hipertensión arterial resistente, que es lo que ya les dije, ¿sí? Siempre empezamos con monoterapia. O mejor dicho, dependiendo. ¿Dependiendo de qué? La monoterapia se indica cuando un paciente tiene entre 140 a 159 y entre 90 a 99, ¿sí? Es decir, más de 140, más de 140 a 90, pero menor a 160, 100, ese paciente va con un fármaco, ¿ok? El primer fármaco que escogemos casi siempre va a ser un YECA o un ARA2, ¿sí? Y después un calcio antagonista o un diurético. Perdón, o sea, puede ser cualquiera de los 3. Por ejemplo, la guía colombiana dice que el primero sea un calcio antagonista. Dice, dale hidroclorotiazida, ¿ok? Pero la mayoría, pues, esto no le importa porque es el costo de efectividad, ¿sí? O sea, es el más barato, pues que dice la guía colombiana que lo es. Pero por lo general, lo mejor es dar un YECA o un ARA2, ¿sí? Les va mejor. Un lisinopril, losartán, entre otros. O un diurético que es una tiazida, ¿sí? De ahí, si es que el paciente no se controló con esto,
o que un paciente tenga hipertensión arterial grado 2, más de 160 a 100, o tenga un riesgo cardiovascular alto, damos ya dos fármacos, ¿sí? Damos el YECA o el ARA2, y además, junto a ese, damos el calcio antagonista y el diurético, la tiazida, ¿ok? Siempre comenzamos desde dosis bajas hasta subirlas. Aquí, por ejemplo, es una cosa importante, otro concepto, que es que nosotros evitamos llegar al tope de la dosis, ¿sí? Antes que llevar un fármaco al tope de dosis, mejor darle dos fármacos, es mejor, ¿sí? Y triple terapia, pues eso ya es cuando se controla casi con nada, ¿ok? Entonces, primero en la triple terapia sería el YECA, después el calcio antagonista y después el diurético, ¿sí? Los tres, en ese orden. Y en hipertensión arterial resistente, pues ya primero que tenemos que derivar al especialista, o sea, no es normal. Y como les decía, pues aumentamos otro de segunda línea, un beta bloqueante, un alfa bloqueante. Y también los beta bloqueantes, recordar que nunca se dan de primera elección, excepto, aquí les coloqué. Póngale cuidado, eso les pueden preguntar o esto mucha gente no lo sabe. Dice, considere el uso de bloqueadores beta en cualquier fase del tratamiento si hay una indicación específica, como insuficiencia cardíaca, ahí sí usamos beta bloqueante de primera elección. Angina, infarto del miocardio reciente, fibrilación auricular, jóvenes embarazadas que planean gestar. Por eso aquí estaba la beta-LOL. ¿Se acuerdan? El LOL es que es beta bloqueante. ¿Listo? Este es el cuadrito que no quiero que se olviden. Aquí está todo resumido. ¿Sí lo están viendo bien? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ya se durmieron? Aló. Aló. Ay, Mari. ¿Cómo? ¿Ya se durmieron? No, aquí estamos. Verás. Ese es el cuadro que no pueden olvidarse. ¿Listo? Verán. Si tienen hipertensión arterial grado 1, más de 140/90 la presión arterial, le calculan el riesgo cardiovascular. ¿Ok? Si es que les dio bajo intermedio, decimos solo paciente medidas higiénico-dietéticas, es decir, haga dieta y haga ejercicio. ¿Listo? Le decimos, vuelve en 3 a 6 meses. Si es que no se controló, le añadimos un segundo fármaco. ¿Ok? Entonces ahí tenemos YECAS o ARAS, cualquiera de los dos, más calcio antagonista o tiazidas. Si es que ahí no se controló, nosotros damos un segundo fármaco, un tercer fármaco, perdón. También, si es que ya tenía desde el inicio del diagnóstico un grado 2, más de 160 a 100, o grado 3, más de 180 a 110, ¿sí? Y le calcularon el riesgo cardiovascular y está alto o muy alto, ahí también cogemos dos fármacos desde el inicio del diagnóstico, ¿sí? Entonces, si es que no se controla con esos dos fármacos, le damos el tercer fármaco, ¿sí? La farmacología no es difícil. Entonces, el tercer fármaco va en este orden. Primero, YECAS o ARA2, nunca los dos, eso es algo que me olvidé de decirles, perdón, nunca se combinan los YECAS con los ARA2. No sé si lo habían escuchado, pero nunca se pueden dar juntos. Es lo mismo que ahora la isquirén, que era inhibidor de la renina. Eso es peligroso, ¿ok? Porque va a darle hiperpotasemia. Si les preguntan por qué, es por la hiperpotasemia, es mucho riesgo. Si la hipotasemia mata. Y el segundo fármaco sería calcio antagonista y el tercero es las tiazidas. ¿Sí? Ahí están tres fármacos. Si es que no se alcanzó con tres fármacos y uno era diurético, pues damos beta bloqueante o alfa bloqueante. Aquí, pues ya no perder más tiempo, pues yo les dejé una diapositiva con lo que es más comúnmente se da. Aquí nos dice, las combinaciones más recomendadas para Colombia son YECAS con diuréticos. Es muy común que ustedes den enalapril, clortalidona, ¿sí? O captopril, clortalidona. O captopril, indapamida. También es muy común enalapril, amlodipino. Enalapril, nifedipino. Arados con diuréticos. Losartán, clortalidona,
irbesartán clortalidona, arados con calcio antagonistas, losartán, amlodipino, calcio antagonistas con diuréticos, amlodipino, clortalidona, entre otros, ¿sí? Y aquí dice lo otro, ¿sí? Nunca combinar, sobre todo, yecas con aras. Va a dar hipopotasemia, causa una disfunción renal, entre otros. Nunca dar beta bloqueantes con clonidina o beta bloqueantes con calcio antagonistas no dipolínicos porque causa falla cardíaca y bradiarritmias. ¿Quieren hacer un caso clínico o los dejo para el final? Chachas, chachas. Aló. Sí, A ver, Pate. ¿Quieres leer vale. el primero? ¿Quieres leer el primero? Mari, por favor. ¿Puedes leer el primero de aquí arriba? No, no puedo. Porque, Tengo mucho ruido a mi alrededor. bueno, vale. Se durmió. La Vale se durmió. Pucha. Bueno, pero si me están entendiendo, se me queda grabado. Verán. Es una paciente de 49 años. Usted les llega así, ¿ok? Dice, tiene 2 días de evolución, mialgias, artralgia, cefalea holocranial, 2 de 10. Por lo general, la hipertensión arterial se diagnostica sin síntomas o puede dar cefalea, otras cosas. ¿Listo? Y esta paciente tenía 146,89, ¿sí? Controles previos, 144,88. Colesterol, listo, no nos importa mucho. Riesgo cardiovascular de 10. Es decir, tiene un riesgo cardiovascular alto. ¿Listo? Entonces, esta paciente, ¿cuál es el tratamiento adecuado? Nos dice lisinopril, amlodipino, indapamida, lisinopril, amlodipino, irbesartán, bisoprolol, indapamida. Aquí, indapamida es un diurético tiacídico. Lisinopril es un diurético, es un YECA, ¿sí? Entonces, Franz, qué pena que te interrumpa. dime. ¿Me escuchas? Ve y si nos dejas que nosotros estudiemos y repasemos esto y mañana nos haces esas preguntas a modo de examen. Eso, ujú. Dale de uno. Entonces sigo normal porque sí falta un poco, ¿verdad? A ver, pues las preguntas digo yo, ¿no? Dale, de una. De una, sí. O sea, a mí me gusta aprender con preguntas porque es más para aprender. Pero dale, de una. Como quieran. Listo, entonces, sí, hagamos así. Verán, esto es fácil y es súper importante y no les va a complicar la vida en esto, ¿verdad? Hay una cosa que se llama la crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva se clasifica en una urgencia hipertensiva y una emergencia hipertensiva. ¿De qué depende esto? De que el paciente tenga una lesión de órgano diana o no y de catalogarla cuando sea una presión arterial mayor o igual a 180, 120. ¿Listo? Entonces, para no olvidarnos esto, la urgencia hipertensiva, por así decirlo, es menos urgente, ¿sí? Que la emergente, ¿sí? La emergencia es como, es más grave, ¿sí me entienden? Entonces, en una urgencia hipertensiva es cuando no tiene lesión organodiana. La emergencia hipertensiva es cuando sí tiene lesión organodiana. ¿Cuándo es un paciente que tiene lesión organodiana? Es lo primero que tenemos que descartar. Un paciente que tenga un infarto agudo del miocardio previo, ¿sí? Un edema agudo de pulmón, una falla renal, que tenga encefalopatía, una disección de la aorta, una retinopatía grado 2 o grado 4 o convulsiones. El paciente tiene una de estas, es una emergencia. Si no tiene ninguna, es una urgencia. ¿Listo? Si no tiene ninguna, nosotros bajamos la presión arterial en 24 horas. ¿Sí? Es decir, no es tan breve, no es tan urgente, por lo tanto, usamos la vía oral. El fármaco de elección es el captopril. Captopril, yo me acordaba de Kabum, ¿sí? Damos un vasodilatador de una, ¿listo? Es el captopril, ¿sí? Para la urgencia. Para la emergencia, si tiene lesión organodiana, nosotros bajamos el 20% de la presión arterial en una hora, ¿sí? Eso ya es, lo baja, sí, ahorita sí o sí. Por lo tanto, le damos intravenosos. ¿Cuáles son intravenosos? El nitroprusiato,
que dilataba venas y arterias, la hidralazina, que dilata más que todas las arterias, el abetalol intravenoso, y si tiene edema agudo de pulmón, también podemos darle furosemida, ¿sí? Y aquí, para que no se olviden, les dejo una mnemotecnia. La urgencia hipertensiva, que tiene 3 sílabas, se debe resolver en un día, que también tiene 3 sílabas. La emergencia hipertensiva se debe resolver en una hora, que tiene hora 4 días, 4 sílabas. ¿Listo? Y ahora bien, insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, la otra vez estaba como que peleando con un compañero de quinto que me decía cuántos criterios de Framingham, ¿sí? Aquí están, hay unos mayores, unos menores para diagnosticar insuficiencia cardíaca, tienen que ser a ver, son 2 menores más 1 mayor o 2 mayores, y ya usted dice tiene insuficiencia cardíaca, ¿listo? Y están acá. A nadie le importa eso. Lo más importante es como comprender esta imagen de acá, ¿sí? La insuficiencia cardíaca derecha es una congestión sistémica en todo el cuerpo de líquidos. Sí, acúmulo de líquidos a nivel sistémico. La insuficiencia cardíaca izquierda es una congestión más que todo pulmonar, ¿ok? Es un edema agudo de pulmón, o sea, líquidos en el pulmón, para que me entiendan, un derrame pleural, entre otros. Entonces, insuficiencia cardíaca tiene un aumento de la presión venosa central, derrame pleural, hepatomegalia dolorosa, enteropatía de proteínas, ascitis, ¿sí? Líquidos en la cavidad abdominal y edemas periféricos. La insuficiencia cardíaca izquierda tiene bradipsiquia, confusión, bradipsiquia es que piensa lento, congestión pulmonar, la presión capilar pulmonar elevada, astenia, debilidad, eso es todo ese izquierdo, y oliguria, también síntoma de insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Listo? Aquí está, hay unos términos que son insuficiencia cardíaca con FEBI reducida y FEBI preservada. Esperen. ¿Ustedes ya vieron insuficiencia cardíaca o no habían visto nunca? Me se me olvidó Ya, preguntar. Ya saben más o menos esto, ¿cierto? pues más o menos, hijo. Ya verás. Pues la vaina no es difícil, ¿sí? Cuando yo les digo insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, la FEBI es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, porque ahí se ve la aorta, es lo más importante. Insuficiencia cardíaca con FEBI preservada o sea, FEBI reducida es esto de acá, ¿sí? Que es una disfunción sistólica, ¿sí? ¿Por qué? Porque el músculo ya no es tan fuerte para sacar más sangre. Y FEBI preservada es esta de aquí. Es una disfunción diastólica, ¿sí? ¿Por qué es diastólica? Porque como ya hay un crecimiento concéntrico, entonces ya no se va a poder llenar tanto esos ventrículos. Espero que me entiendan ahí. Pero bueno, o sea, ¿qué es lo que pasa? Aquí es el tratamiento. El tratamiento es que la FEBI reducida se trata con yecas, con aras, con sacubitril, valsartán, hidralazina, nitratos, betabloqueantes, pronolactona, plerenona, inhibidores de SGLT2, que son antidiabéticos, perdón, que actúan en el túbulo proximal, eso veremos después, eso es lo más nuevo, y otros que están acá, ¿sí? Y la de FEBI preservada no se trata, ¿sí? No se trata, solo se trata en la reducida, porque la preservada no va a demostrar evidencia en tratamiento. Solo vamos a aumentar la supervivencia y un poquito tratar de controlar, por ejemplo, un paciente con FEBI preservada que tenga taquicardia, le damos la betalol, no sé, propanolol, ¿sí? Con betabloqueantes. Con verapamil o diltiazem podríamos darle, pero en general, si es que no le dan nada, pues también se puede controlar, ¿sí? Controlamos que progreso de enfermedad, dieta, ejercicio, entre otros. ¿Listo? FEBI reducida, las causas son la cardiopatía isquémica, la miocardía dilatada, las valvulopatías, la miocarditis. FEBI preservada son la hipertensión causa una insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, es decir, diastólica, y luego va a progresar una sistólica, ¿sí? Una miocardia, o sea, una cosa también, otra clasificación es que hay la derecha y la izquierda, ¿se acuerdan? Entonces, siempre, ¿cómo puedo recordar eso? La causa más frecuente de insuficiencia cardíaca derecha
es la insuficiencia cardíaca izquierda. Es decir, la derecha es una consecuencia de que no se controló la insuficiencia cardíaca izquierda, este ventrículo de acá. Entonces, por lo tanto, se dañó el del otro lado, por así decirlo. Y pues aquí tienen las otras causas. Entonces, cuando llega un paciente con tensión arterial, nosotros clasificamos la capacidad funcional, ¿sí? Según la actividad física y según la estructura del corazón. Entonces, tenemos una clasificación que es de la ACC, Asociación Americana de Cardiología, y de la AHA, la American Heart Association. La NIHA es del New York, después lo escucharon. La ACC es de la A a la D, ¿sí? A, B, C, D. La NIHA es la clase 1, 2, 3 y 4. Y aquí, pues, hay dos conceptos que son importantes en este tema antes de entrar al tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Estas escalas, ¿sí? Son para ver por lo general, por ejemplo, la disnea, ¿ok? La NIG es para ver la disnea, dificultad para respirar. Cuando no tiene limitación, o sea, que no se dificulta respirar con actividad física, después con ligera limitación, con acusada o marcada limitación, o disnea en reposo, que es la clase 4. En el tratamiento, por lo general, se trata de llegar a una clase 2. O sea, siempre va a seguir con la disnea por la insuficiencia cardíaca, pero vamos a llevarla a lo menos posible, hasta clase 2. Y también, pues, electrocardiograma, que hay otros hallazgos que se pueden ver y tales. Y aquí, la FEBI, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, se mide con este que está acá, que es el ecocardiograma. Este no sé si lo han visto alguna vez, pero pues ese es el famoso ecocardiograma que aquí pueden ver. El ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, entre otros, que es lo mismo que está acá, ¿sí? Entonces, lo primero es que la gente puede decir que el índice de Sokolov, ¿qué tal? Es en tu cardiograma, pero siempre se termina haciendo un ecocardiograma. Cuando lo hacemos el ecocardiograma, ahí se va a ver cuál es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Eso es lo que importa en este tema, ¿sí? La fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal es mayor a 50. Si es que está mayor a 50%, decimos que está controlada. Si es que está entre 40 y 50, es intermedia. Damos tratamiento sintomático. Y si es que está menor al 40, ahí es cuando aplica esto de acá, ¿sí? Esto es cuando hay una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor a 40%, y es un tratamiento para terminar el pronóstico. Es decir, según estas escalas de acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hijo de pucha, vale, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Si estás aburrida, me dices para seguir mañana, porque falta. No, acabemos eso. Ah, no, ya faltan pocas. Pero verás, ¿no? Si alcanzamos en 20 minutos para las 2 horas. Sí, el tiempo. ¿Hasta ahí me entendiste bien? Ujú. Verás, te voy a explicar algo súper chévere, mira. Aquí está una imagen de un EKG. ¿Listo? En el EKG, si puedes alguna vez tomarle foto a esta imagen del corazón, y ahí está. Ahí vos sabes leer un EKG como dónde ubicarte. ¿Sí? Por ejemplo, este de acá Listo. es el ventrículo izquierdo. En el ventrículo izquierdo está dibujado. Aquí está B3, B4, B5, B6, B2, B1 y ABL. B1 y ABL miran esta parte del corazón. Estas divisiones de acá miran esta parte del corazón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí nos dicen, un EKG tiene una hipertrofia ventricular izquierda. Nótese que está aumentada la R, porque la R es la despolarización ventricular, en B1 a BL, B3 a B6. Es porque estas miran acá, como tú miras en la imagen, el ventrículo izquierdo. Entonces vos miras que aquí está B1 picuda a la R, que ABL también está picuda a la R, y así pues vas viendo así, más o menos, ¿sí me entiendes? Porque cada vez que una derivación es positiva,
se va acercando hacia este lado, ¿sí? Entonces, pues ahí hay un índice de eso Colombia y qué tal, es que miden la S y la B en unas de acá, pero pues no importa, no tiene como mayor evidencia. Verás, ¿qué pasa en el tratamiento? Ven, está presentando. Ah, ya. ¿Sí? Verás. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo tratas un paciente con insuficiencia cardíaca? Vemos que sospechamos con los síntomas que ya les mostré en la imagen y todo eso. Tomamos un EKG, ¿sí? Pero después de eso vemos una cosa que se llama el ProBNP y el BNP. Son el péptido natriurético. Si es que el ProBNP es mayor a 125 o el BNP es mayor a 35, decimos que hay insuficiencia cardíaca y tomamos un electrocardiograma. Muchas veces no hay esto, ¿sí? No es fácil de conseguir estos laboratorios. Igual, así no tengamos o no tengamos, se hace ecocardiograma, que es este de acá, para ver la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Según eso, nosotros vemos cuánto está, y si es que está una fracción de eyección del ventrículo izquierdo baja, ahí tratamos. Si es que está mayor a 50, no tratamos. ¿Listo? Entonces es súper fácil. ¿Cómo tratamos y cuál es el objetivo del tratamiento? Nosotros tenemos lo mismo que te dije, la precarga, el volumen, la poscarga, la resistencia. Es decir, en la insuficiencia cardíaca ya hay una disfunción ventricular, ¿sí? Es decir, ya está alterado el ventrículo izquierdo acá, o hay un crecimiento concéntrico o excéntrico. Entonces, para evitar eso, que eso siga, nosotros, para disminuir la precarga, vamos a disminuir la reabsorción de sodio, por ejemplo, con diuréticos. Nosotros vamos a evitar que el sistema renina-angiotensina-aldosterona siga aumentando la presión, por ejemplo, con los YECA, ¿sí? Que actúan en ese eje. Así vamos a lograr que el flujo renal disminuya y que el gasto cardíaco también se aumente, ¿sí? Y que haya una menor disfunción ventricular. Por otro lado, en la poscarga, ¿sí? En la poscarga, nosotros vamos a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿sí? Vamos a disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Con qué? ¿Te acuerdas que usábamos para disminuir la frecuencia cardíaca? Que les dije hartas veces. Bueno, beta bloqueantes, ¿sí? Entonces, el objetivo de tratamiento siempre son inhibidores del sistema renina, angiotensina, aldosterona y beta bloqueantes. Son los pilares. Y diuréticos, ¿ok? Aquí están unas demotecnias súper chéveres, para que no se olviden. Los beta bloqueantes actúan prácticamente y exclusivamente adentro del miocardio, porque esos son los beta 1 selectivos. El betaxolol, estubutelol, pranolol, esmolol, atenolol, petoprolol. ¿Sí? También los beta bloqueantes cambian el pronóstico. ¿Cuáles cambian el pronóstico? ¿Cuáles ayudan en este tipo de enfermedad cardíaca? El carvedilol, el metoprolol, bisoprolol y nebivolol, como para no olvidarse. Hola, qué feo, me quedo sin voz. ¿Qué es lo importante acá? Que nosotros tenemos insuficiencia cardíaca. O sea, este algoritmo es todo, ¿sí? En este algoritmo ya está todo el tratamiento para un paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, si tiene menos de 40, es decir, fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida, le damos lo primero, YECAS y beta bloqueantes. Siempre, YECAS y beta bloqueantes. Si es un paciente afrodescendiente, no le puedes dar YECAS, entonces le das ADA2 y beta bloqueantes, ¿listo? Nosotros ya le dimos beta bloqueantes y YECAS, pero el paciente sigue sintomático. Sigue en un NIJA, sintomático es a partir del NIJA grado 2, ¿sí? Si te acuerdas bien, o un ACC estadio B, no, estadio C, perdón. Entonces, sigue sintomático, le das un ARM, que es antagonista del receptor mineralocorticoide. Es el mismo que decir ahorradores de potasio o antagonistas de aldosterona, básicamente es pironolactona, ¿sí?
Eso significa ARM. ¿Listo? Si es que sigue bajo pese a eso, entonces, aunque ya le diste yecas, betabloqueantes, spironolactona, todavía sigue bajo, sigue menos de 35, que ya es una fracción de eyección del ventrículo izquierdo excesivamente reducida, ¿sí? Es extremo. Tenemos 3 fármacos, 3 opciones. El primero es que reemplacemos o el YECA o el ARA2 que tenía por un fármaco que se llama sacubitril valsartán. Eso le encanta a los cardiólogos, les encanta. O sea, eso es famoso, es caro, es nuevo y tiene un mecanismo de acción súper chévere. Si es que tiene un QRS en electrocardiograma mayor a 130, nosotros damos una terapia de reemplazo cardíaco. ¿Ok? No, perdón, de resincronización. Eso se hace, ¿sí? Ya no son fármacos. Y si tiene un ritmo sinusal y una frecuencia cardíaca más de 70 latidos por minuto, le damos ivabraína. ¿Ok? Es otro fármaco. Si es que tiene una frecuencia cardíaca más de 70 o ritmo sinusal, ivabraína. Si es que ya le dimos eso y aún así sigue menos de 35, le das un ISGLT2, ese es lo más nuevo. Es un antidiabético, ¿sí? Actúa en la nefrona a nivel del túbulo proximal, en los intercambiador de sodio por glucosa. Antes no se daba eso, ¿listo? Entonces, si es que sigue pese a eso sintomático, pues ya hay otros fármacos vasodilatadores más potentes, como hidralazina, nitroglicerina, nitratos, digoxina, un dispositivo de asistencia ventricular izquierda, o un trasplante cardíaco. Ya no hay nada que hacer, pues ya no le sirve nada, ¿sí? Pero si es que eso ya estaba controlado, pues lo dejamos como llegar a 2, o solo dejamos esos 3 y así. Entonces aquí nos dicen, diuréticos si hay signos o síntomas de congestión. ¿Qué significa eso? El paciente con insuficiencia cardíaca por lo general es un paciente congestionado, que tiene muchos líquidos, entonces va a ser edematoso, ¿sí? Nos preguntamos, ¿el paciente con insuficiencia cardíaca tiene edema? ¿Está estable o no está estable? Si es que está estable, le damos furosemida, 40 miligramos vía oral stat. Stat significa enseguida, en ese momento, ¿sí? Si está descompensado o es un edema grave que miras muy hinchado, le damos furosemida, diurético de asa, ¿se acuerdan? 20 miligramos intravenoso en ese momento. Y otra cosa que yo les dije, que no se olviden también, es que los beta bloqueantes están contraindicados en pacientes con EPOC o no se recomienda en pacientes con asma, ¿sí? Si es que es el caso, le damos mejor digoxina, 0,5 miligramos vía oral, QD significa una vez al día, ¿listo? Y también pacientes que tengan insuficiencia cardíaca más FA, que es fibrilación auricular, también les va mejor y suele verse mucho que les da digoxina. Ahí no sé si es que ya me entendieron. Mecanismos de acción. Uy, ¿me entendiste esa parte? Ya está ahí para estudiar para mañana. Ve, me faltan 2 diapositivas. A ver, explícalas entonces. La verdad es que esto es chévere, mira. Aquí es una mnemotecnia, yo me acuerdo así. La ivabraína, que es el nuevo fármaco que te mostré acá, lo que va a hacer es bloquear los canales de sodio, por eso es aquí la A, de la fase 4 del potencial de acción de las células marcapasos del nódulo sinusal. ¿Sí? La ivabraína básicamente bloquea los canales de sodio del potencial de acción cardíaco. ¿Listo? Eso hace la ivabraína. También la digoxina, el otro que estaba acá, lo que hace es aumentar las concentraciones de calcio en la célula. Si hay más calcio, hay más concentración, más contracción, mayor contracción. Y también por eso es que la digoxina es un inotrópico positivo, ¿te acuerdas? Y también es inotrópico positivo y cronotrópico negativo, porque en el nódulo sinusal a nivel vagal, pues hace que aumente, se estimule y disminuye todo lo que sea dar enérgico, ¿sí? Eso de la digoxina. Actúa en la bomba TPasa. Es el mecanismo de acción, ¿sí? Al actuar en la bomba TPasa, hace que aumente las contracciones de calcio. Y
la digoxina pues causa una intoxicación digital y que eso de pronto, ustedes miran fármaco, ¿no? Este semestre. Eso es importante. ¿Cómo? Ustedes miran cardiología, perdón, ¿cierto? Yo creo que sí. Verás, ¿no? La digoxina era muy darlo en pacientes sedentarios, todavía es un poco así, o pacientes obesos, para emergencia cardíaca, pero tiene un problema que es que tienes que medir las concentraciones en sangre, tienes que estar haciendo laboratorios para que no se te pase de la mano, ¿sí? Porque si el paciente tiene más de 2 nanogramos, pues más de 2, ¿sí? El mandatorio de digoxina más de 2 en concentraciones, ya puede tener una intoxicación digitálica, que básicamente son arritmias y síntomas gastrointestinales. También hay, por ejemplo, pacientes que tomen verapamilo, ¿sí? Que es común, que les decía acá, el verapamilo es un calcio antagonista, amiodarona, un antiarrítmico, quinidinas, entre otros, pueden interactuar con la digoxina y sí pueden causarle esta intoxicación al paciente. Entonces hay que tener cuidado. También si es que el paciente tenía hipotiroidismo, insuficiencia renal, hipopotasemia, hipomagnesemia, todo eso puede hacer que la digoxina le causa al paciente anorexia, náuseas, vómitos y arritmias que son las más frecuentes extrasístoles, ¿sí? Taquicardias ventriculares. Y bigeminismo son extrasístoles. Por otro lado. Este es el mecanismo de acción del sacubitril valsartán. El valsartán, como los sartanes, es un ARA2, ¿sí? Viene con este que es el sacubitril. El sacubitril lo que hace es actuar sobre una enzima que se llama la neprilicina, ¿sí? Esos fármacos se llaman también ARNI, ¿sí? Es antagonista del receptor ARNI. Aquí está. Bueno, no estaba acá. Pues, antagonista del receptor de neprilicina y de la aldosterona, de la angiotensina, perdón. ¿Sí? Entonces, o sea, cuando un paciente tiene insuficiencia cardíaca, se secreta el péptido natriurético, que hace natriuresis, es decir, hace mayor diuresis con sodio, ¿sí? Ese es natriurético. Eso es bueno para el paciente, pero fisiológicamente hay una enzima, la neprilicina, que degrada el péptido natriurético. Nosotros vamos a inhibir esa enzima para que ese péptido, que es bueno, haga que se evite el remodelamiento cardíaco también, ¿sí? Lo mismo que hacen los YECA y los ARA. Entonces, este es sacubitril valsartán, que también tiene otro nombre que es LBQC657, así se llama el fármaco, pues hace que mejore todo eso y es muy nuevo. Ah, no, perdón, se llama LCZ696, así se llama esa maricada, o ARNI o sacubitril valsartán es lo mismo. Y para finalizar, un paciente con insuficiencia cardíaca aguda es aquel que tiene típicamente edema agudo de pulmón. ¿Cómo miras el edema agudo de pulmón? En la placa miras esto de acá. En la placa de tórax miras alas de mariposa. Es una congestión pulmonar, ¿sí? Ese edema agudo de pulmón. Al final, pues van a tener que medirle la presión de enclavamiento, metiendo un catéter por acá y llega y se dilata en uno de los bronquiolos. Pero farmacológicamente lo que nos importa es muy fácil, hay una mnemotecnia que se llama movida, ¿sí? Para tratar la insuficiencia cardíaca aguda. La movida significa morfina, oxígeno, vasodilatadores o inotrópicos positivos. Vasodilatadores como la nitroglicerina, intravenosa. ¿Cuándo usamos cada una de esas? ¿De qué depende? De la presión arterial sistólica. Si es que es menos de 90, usamos inotrópicos positivos, como la noradrenalina. Si es que es más de 90, usamos nitroglicerina, ¿sí? Un vasodilatador directo, o nitroprusiato. Diuréticos potentes como la furosemida, y la A significa en esa mnemotecnia asentarse, que el paciente tenga reposo y posición semisentada. Es como ir como el MONA del infarto, pero aquí la mnemotecnia para insuficiencia cardíaca es movida, para que lo tengan ahí. Y ahí pues ya eran preguntas, las dosis, aquí están todas las dosis. Y ya, pues aquí está, por ejemplo, cuánto hace cada uno.
tienen que saber básicamente que insuficiencia cardíaca da la mitad de la dosis de hipertensión arterial, ¿sí? Es una regla de oro. En insuficiencia cardíaca da la mitad de la dosis del mismo fármaco de la hipertensión arterial. Entonces aquí está, pues ya confinado, ¿sí? Metildopa, de los YECA, de los ARA, el resto es bajo. ¿Listo? Listo. Muy interesting, muy interesting. ¿Cansón, aburrido? No, bonito, pero toca ponerse a estudiar, pues también. Todo muy bien, Francho. Pate, voy a detener esta vaina.